Salazar Silverman nos acompaña, él es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, muy buenas noches, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un gusto, Rodrigo. He tratado de hacer un resumen de la situación que viven la prensa en el Perú. Bajo tu dirección como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, sé que también han tenido un pronunciamiento y tienen también una posición firme en torno a ello. Rodrigo, cuéntanos. Sí, sin duda. Nosotros emitimos un pronunciamiento el día de ayer respecto a lo sucedido el día martes con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, con estos licenciados de las Fuerzas Armadas, que en realidad, si uno piensa un poquito más en términos de signos y digamos, analiza la semiótica del asunto, se ve un presidente frente a uniformados mandando a los medios de comunicación hacia dónde dirigir las cámaras, insultando, diciendo que la prensa es sesgada. Entonces, ahí hay un tufillo bastante, diría yo, autoritario, ¿no? Hace recordar a presidentes autoritarios de la región en el pasado que hacían lo mismo, ¿no? Sin, por supuesto, el mismo impacto que tiene Castillo. Me refiero a Hugo Chávez, me refiero a Evo Morales, a Rafael Correa, ¿no? En esas relaciones que tenían con la prensa. Y es preocupante porque esto ya es un escalamiento de este tipo de discurso del presidente. Entonces, y esto también, por supuesto, genera una situación de violencia. Poco después de lo que hizo el presidente, un reportero de Latina fue agredido físicamente. Entonces lo que el presidente está haciendo es siendo responsable, indirectamente, por cierto, de atentados, ataques contra periodistas. Esto puede escalar, esto puede llegar a niveles mayores. Quién sabe si por ahí una pedrada, un balazo. Esperemos que no llegue a eso, pero hay que estar alerta. Efectivamente. Ahora, como tú bien has dicho, el señor Castillo, desde que era candidato, comenzaba a azuzar a los medios de comunicación, pero luego ya es presidente, o sea, ya cambia el escenario, y un presidente pues tiene que ser democrático, ¿no? Lo cual él dice defender, pero hace todo lo contrario. Sin embargo, él comienza a desprestigiar y a debilitar las instituciones. Una de ellas es la prensa, pero ha venido en ascenso, ha venido sinceramente en ascenso, y algo, como tú bien lo expresas, que preocupa, porque ya no solamente son palabras, sino son acciones, ¿no? Miren, ellos son la prensa vendida, ella es la prensa que no informa, nos señala, nos acusa, teniendo a todos los reservistas alrededor, que simplemente, como bien dices tú, puede originar cualquier tragedia. Entonces, la situación se puede descontrolar en algún momento si el presidente no guarda las formas, como no las guarda hasta el momento. Así es, y en política las formas son muy importantes, ¿no? La manera como un presidente se conduce, como un presidente habla, la manera como un presidente se dirige y se relaciona con otras instituciones es fundamental. Lo que hace el presidente con los medios de comunicación y con otras instituciones también, debo decir, no solo es una falta de respeto, es una degradación de la institución. Con el Congreso, que tampoco el Congreso merece, por supuesto, ningún tipo de loa, ¿no? Con la Fiscalía, que para uno puede estar de repente pues abusando de su poder, pero con la prensa, la Defensoría del Pueblo, con el BCR en su momento. ¿Recuerdas cuando fue respetuoso con Julio Velarde cuando lo nombraba, no lo nombraba, que sí lo nombraba? Entonces hay una degradación institucional en este país y la prensa no escapa a eso. No quiero decir, por cierto, que la prensa sea un ángel. La prensa también se equivoca, también malinforma muchas veces. Y ahí quiero entrar a un detalle que hemos trabajado en el Consejo de la Prensa Peruana con ustedes como asociados, que son lo que hemos llamado los principios de buen periodismo peruano, que es un decálogo de principios éticos sobre cómo regir la profesión y el oficio periodístico. Cosas sencillas, pero importantes, como por ejemplo, el periodismo debe responder principalmente a la ciudadanía, y que la lealtad que le tiene un medio de comunicación es principalmente a la ciudadanía, no al accionariado, no al dueño de la empresa, no al publicista. Que el periodismo debe respetar la pluriculturalidad peruana,
el periodismo se debe valer de fuentes contrastadas, fuentes fiables, fuentes que no sean monocordes, que el periodismo debe respetar el honor de las personas y su intimidad, que se debe respetar también su inocencia, sin que esto no implique... Principios elementales, ¿no? Principios elementales, Rodrigo, y que el presidente de alguna manera no entiende, porque el presidente ayer decía, claro, pues utilizan la palabra presuntos, ¿no? Y es que eso es lo que tenemos que hacer, Rodrigo, o sea, es elemental eso. Sí, ese es justamente uno de nuestros puntos, que es el punto número 10 de los principios, ¿no? Toda persona no puede ser acusada por un periodista, o no puede ser confirmada por un periodista como corrupta, asesina, ladrona, porque eso lo hace la justicia. Exacto. Pero sí es trabajo del periodismo fiscalizar y presentar indicios, y eso es lo que ha hecho la prensa en todo el gobierno de Castillo. Si ustedes pudieran hacer un gráfico de la aprobación del presidente, sería básicamente así, ¿no? En caída. Y esa caída responde a las investigaciones de la prensa. Entonces, no vengan a decir ahora pues que las investigaciones que hay contra Castillo, que no viene el gobierno, que es sesgada, ¿no? Que es mentirosa, porque hay indicios claros. Falta presentar evidencia sólida en muchos casos, sin duda, pero hay indicios y la prensa debe reportarlo. Y será el ciudadano finalmente quien decida si hacerle caso o no a la prensa. Y será el ciudadano quien tome decisiones sobre la base de lo que la prensa le da. Pero no puedes eliminar a un intermediario como la prensa. Y demonizarla como lo hace el presidente es, pues, de alguna manera intentar no responsabilizarse sobre actos que podría haber cometido en su gobierno. Más bien el presidente lo que debiera hacer es responder a la prensa, pero eso es lo que nunca hace. El presidente ha decidido recurrir a esta carta democrática de la OEA. La OEA ha decidido ya enviar una comisión especial, una delegación especial al Perú para recibir toda esta información. Imaginemos que esta misión especial también escuchará al Consejo de la Prensa Peruana. Ustedes, tú como director ejecutivo, pedirás que esta delegación también los escuche. Sí, esperaremos que sea así. De hecho, cuando estuvo aquí el relator de la CIDH, Libertad de Expresión, conversamos con él. Entendería que también la OEA podría buscarnos, no solamente al Consejo de la Prensa, sino a periodistas, a medios de comunicación, para saber un poco más las cosas que suceden. Lo que ha hecho el presidente, para algunos ha sido tomado como una exageración, para otros es una exageración lo que ha hecho la Fiscalía, digamos, acusar a un presidente que según el artículo 117 de la Constitución no debería ser así. Pero más allá de eso, no se puede evitar que la prensa investigue. Es el ADN del periodista investigar al poder. Para eso estamos, ¿cierto? Para poder calibrar el poder. Yo creería que si la OEA está en Lima más adelante, debiera conversar con nosotros como periodistas, digo, ¿no? Y también obviamente esperamos que esté próximamente en el Perú la Sociedad Interamericana de Prensa, que vamos a invitar para que esté aquí y revise las cosas que suceden en relación a la libertad de expresión, de prensa, y a la degradación de la relación entre el presidente y los medios de comunicación. Efectivamente, tú tienes un viaje programado ya para España, en donde también va a haber este encuentro, ¿verdad? Así es. La semana siguiente, el día miércoles, comienza la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. La CIP es, digamos, para efectos de sencillez, es el Consejo de la Prensa a nivel América. Nos vamos a reunir durante 4 días en Madrid para discutir todo lo que pasa en relación a la prensa, a la política, a la libertad de expresión en América Latina y Estados Unidos también. Porque, por cierto, la situación es bastante catastrófica en varios países, ¿no? El Salvador, Guatemala, Perú, sin contar los países de siempre que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ahí presentaremos el caso peruano, todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, el secuestro de periodistas de cuarto poder, atentados contra periodistas, el discurso del presidente, la ley de publicidad del Estado que acaba de salir, o el reglamento que está por salir. Entonces vamos a presentar un caso peruano, vamos a leer un informe, presentar un video que hemos conversado con Ricardo Cruzado, el fundador del canal, para que la comunidad internacional sepa lo que pasa en el Perú, y sepan que en el Perú los periodistas nos defendemos, y que no vamos a tolerar este tipo de discursos del presidente. Efectivamente, si el gobierno piensa, o los gobiernos piensan, que nos van a silenciar
o van a generar algo de temor en nosotros, están totalmente equivocados. De peores situaciones hemos sobrevivido, Rodrigo. Así que acá estamos. Y tú... Sí. Y además menciono también que cuando al periodista lo hincas, más reacciona, ¿no? Sí. Más te investiga, más te fiscaliza y más publica. Entonces, exacto. le sale el tiro por la culata al gobierno. Efectivamente, es que ¿por qué? Por instinto sabemos que si te incomodamos es que algo hay detrás, que tienes un rabo de paja y simplemente seguimos ahí escarbando y descubriendo cosas. Y obviamente pues los gobernantes pues a eso les incomoda, ¿no? Y prefieren ponernos un trapo en la boca para poder silenciarnos, o ponernos un trapo en los ojos para no poder mirar lo que hacen. Rodrigo, nada, pues te deseamos un buen viaje en este encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa, y nada, pues esperemos los resultados, y obviamente vamos a estar con todas las incidencias de lo que ocurra también en este encuentro ahí en España. Por supuesto, ya estaremos para comunicar todo lo que pase en Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Rodrigo Salazar Zimmerman estuvo con nosotros, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, haciendo este análisis, pues, entre la relación ya casi, ¿no? Rota por parte del señor Castillo, porque no quiere hacer nada con la prensa, ¿no? Bueno, pues él está finalmente generando todo esto divisionismo que viene desde antes, ¿no? Para él todo es malo, nada sirve, ¿no? Claro, pues querrá tener la cancha libre, como pretendió hacerlo al inicio de su gobierno, pretendió tener la cancha libre para que él y sus secuaces se levanten en peso todo lo que puedan. No, pues tampoco es así. Hay ahí unos reflectores que alumbran toda esa oscuridad que él intenta imponer en nuestro país.